Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes a través de este Facebook Live. Creemos que el Señor va a hacer cosas hermosas. Hoy estamos junto con mi esposa, la pastora Marcia Guerrero. Va a ser una noche maravillosa, puesto que tenemos este tiempo de poder ir a las naciones. Este mes de mayo, las naciones están celebrando el tiempo de evangelización que comenzó el día de ayer. Y todo el mes de mayo para la Iglesia de Dios en Latinoamérica estamos celebrando todo lo que es evangelizar, llegar con el mensaje de la palabra a muchas personas que necesitan el amor de Dios. Pastora Will, buenas tardes, bendiciones, qué bueno verle. Qué interesante este tiempo que vamos a tener. Sí, porque es el mes del evangelismo global. Así que el Señor nos anima y nos pide que nosotros cumplamos la gran comisión. Y donde nosotros estemos podamos ser luz y bendición para poder compartir el amor de Cristo, para que muchas personas puedan venir y aceptar a Dios en sus corazones. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos convocado a toda la iglesia para que puedan tener invitados a este tiempo. Creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros hemos vivido cosas desde muy niños hasta el tiempo de hoy que quizás han marcado mucho nuestra vida, quizás hasta han influenciado mucho nuestro comportamiento en las decisiones que nosotros tomamos. O yo creo que más que nunca tenemos que recordar que Jesucristo es el que cambia el rumbo de la historia. Recordemos, antes de Cristo, después de Cristo, vino Cristo y marcó, y yo creo que cambió la historia en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, inclusive se dice antes de Cristo, después de Cristo, y sé que nuestras vidas también pasan un proceso así, antes de Cristo y ahora con Cristo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de nuestra historia, esa historia de vida que solamente Dios puede transformar. Quizás has tenido una vida difícil, has tenido una vida dura, has tenido una vida complicada, estás viviendo hoy un tiempo de desesperación, un tiempo de estrés, un tiempo de estar en esta cuarentena, quizás nuestras emociones también están un poco afectadas, pero vamos a ver a través de las escrituras, qué nos enseñan las escrituras de personas que fueron impactadas, que tuvieron un antes y que tienen un después. Vamos a hablar de unas historias que están en la Biblia y yo le invito a que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, habla una historia muy impresionante acerca de una familia que tuvo muchos problemas, una mujer que fue, llamemos, abusada por su hermano, y esta mujer se llama Tamar. Voy a hacer lectura de unos versículos y vamos a profundizar en esto. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego la horneó y su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja,
Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? A ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharle y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que había amado. Vete de aquí, le gruñó. ¿Qué historia encontramos? Es una historia medio complicada, medio difícil. Una mujer que prácticamente, después de lo que aconteció, quedó un vacío en su corazón. ¿Qué podríamos hablar acerca de esto? Yo quería primero ver, ¿se puede ver si es que ya están personas conectadas? Claro que sí. Por favor. ¿Por qué? Para poder de alguna manera tener esta relación preciosa de todos los que nos están mirando, amigos, familia, hermanos, y saber cómo el Señor está hablando a cada una de nuestras vidas. Como decía mi esposo, todos tenemos una historia que contar, pero a veces cada una de las historias que tenemos, escuchamos que son historias difíciles. Vemos todo este tiempo, ¿no? Miramos cómo el Señor ha hecho grandes cosas, pero estamos hablando ahora que nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas. Pero hay muchas personas, quizás alguna que quizás me está viendo en este momento, quizás hay personas que tienen amigos, familiares que están pasando por situaciones difíciles. Y vemos cómo aquí en la historia de Tamar, vemos una mujer que fue violentada, una mujer que ella nunca se imaginó lo que le iba a pasar. Y yo creo que ella tenía un corazón definitivamente muy, pero muy, estaba con muchos sentimientos que ella no podía de alguna manera procesar. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, eso es lo grandioso de poder conocer de la palabra. El saber que el Señor viene en nuestras vidas y empieza a sanar esas cosas tan internas, esos secretos ocultos que nosotros a veces no queremos ni decir a nadie porque es algo hasta vergonzoso. Y yo quería aquí hacer un pequeño paréntesis. Algo que a mí me impactó mucho. Yo conocí del Señor cuando estaba en la universidad. Cuando estaba yo en el proceso de mi universidad y yo tenía que compartir horas con muchos chicos de otras facultades porque teníamos una materia que tomábamos en conjunto. Y yo recuerdo muy bien que había un grupo de chicos cristianos, chicos que amaban a Dios, y yo me hice amiga de una de las chicas, de una compañera, y justo tuvimos un compartir, y ella abrió su corazón y me dijo, mira, estábamos conversando de cuestiones de la vida, y ella me dice, mira, yo quiero contarte lo que a mí me pasó, y quiero contarte cómo eso fue algo que me marcó mucho la vida, pero que también ahora puedo decirte teniendo a Dios sanó mi corazón. Y ella le había pasado algo muy parecido como la historia de Tamar. Ella, al estar a nivel de familia, hubo una circunstancia que ella definitivamente nunca se imaginó. Y ella dice, yo puedo contar, en ese momento cuando me pasaron las cosas, yo definitivamente era algo que no podía expresar, no quería que nadie supiera. Pero cuando el Señor entró a mi vida, Él pudo tener libertad para poder hablar y poder decir lo que yo había vivido, esa experiencia traumática. Pero yo ahora puedo contar mi testimonio, contarlo de una forma para poder para que se pueda expresar el amor que Dios ha tenido conmigo. Y sé que las personas que me escuchan, las mujeres que me escuchan, que están en la misma situación que yo estuve, puedan conocer del amor de Dios. Ese testimonio a mí me impactó mucho, porque fue una de esas cosas que me generaron mucha esa sensibilidad a las cosas de Dios. Entonces miramos aquí en Tamar muchas circunstancias difíciles que ella tuvo que pasar. Aquí vemos algo, que muchas historias que se viven en la vida, por ejemplo, estos casos de abuso, antes, en el momento es doloroso, hay tristeza, hay desespero, hay desánimo,
hay incertidumbre, quizás hay recuerdos que eso se llevan durante la vida, pero nótese que cuando yo como decía al comienzo, hay un antes y un después. Antes, cuando no teníamos a Cristo o no conocíamos al Señor y el amor del Señor, sentíamos esto: dolor, tristeza, desespero, incertidumbre, Angustia, vergüenza. sobre todo ese sentimiento, es como esa vergüenza, ¿sí? Y esto es lo que sintió Tamar en la historia. Vemos a Tamar que ella decía, ¿qué me has hecho? Porque así dice el relato, ¿qué hiciste? Miren, ella se sentía tan, pero tan mal. Y la pregunta que les voy a decir hoy son 3 preguntas que podemos hacer el día de hoy. Desde de toda nuestra vida hasta el día de hoy, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Eres una persona feliz? Y ahí en tu casa, ahí donde tú te encuentras, haz como una evaluación de tu vida y pregúntate a ti mismo, ¿será que estoy viviendo o me siento satisfecho con la vida que llevo? También podríamos decir, ¿crees que esta historia de tu vida puede llegar a un final feliz? Vemos como los cuentos de hada, ¿no? Y siempre tienen un final feliz, pero yo creo que nuestra vida puede tener un final feliz cuando nosotros permitimos entregar todo ese dolor, ¿sí? Quizás en este momento tú te sientes con dolor. Recuerdo, si estás diciendo, bueno, yo recuerdo tal episodio de mi niñez y esto del abuso sexual, porque aquí prácticamente, aparte de que hubo un abuso sexual, hubo incesto. Y eso es algo difícil, quizás mucho, yo creo que aquí es donde se puede hablar mucho acerca de la prevención en el abuso sexual, ¿sí? Porque el abuso sexual marca toda experiencia infantil, marca nuestra vida de adultos, ¿sí? Y muchas veces decimos que el sentido de abuso viene de personas cercanas, de personas de familia cercana. Vemos estas familias que están viviendo en hacinamiento y es lo que se está viendo mucho ahora en este proceso de pandemia. Estamos mirando muchas familias donde que ahora en los índices de abuso sexual y de violencia hacia la mujer y obviamente también hacia los niños, hacia los hombres, vemos que está siendo muy alto en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque todo se está dando para proteger las circunstancias en cuanto a la pandemia, pero estamos olvidando que muchas personas están siendo abusadas en este momento, bajo aparentemente en sus hogares, no tienen ese sentido de protección. Y vemos mucho esta historia de Tamar, que es una realidad dolorosa que pasa mucho actualmente. Ahora, una pregunta acá, ¿cómo podría una persona que desde su infancia quizás fue abusada o tuvo un encuentro de abuso, cómo podría superarse esto? ¿Cómo podría la persona, cuál sería la forma de salir? Porque siempre va a quedar un recuerdo, siempre va a quedar como una marca en el corazón. Sí, vemos que ahí hay que hablar mucho de esta parte de esa sanidad emocional. O sea, vemos esa sanidad emocional y esa sanidad espiritual. La sanidad emocional va a generar, porque claro, esto va a perjudicar mucho, es algo que va a marcar mucho la vida de esta mujer, como vemos en la historia. Pero vemos que el callar, como yo les decía, es que sea un secreto y obviamente no, es como que guardamos esa experiencia, la guardamos y no la expresamos. Miren que muchos matrimonios, uno de las muchas mujeres dentro de lo que tiene que ver con el matrimonio han pasado por situaciones difíciles, parecidas, y sus esposos no la conocen. Sus esposos no saben lo que su esposa vivió. Y yo creo que parte de generar sanidad es poder abrir nuestro corazón y decir, mira esposo, yo quiero hablar contigo, yo quiero contarte esto que me pasó, que me marcó mucho la vida, pero yo quiero no sentirme más sola. Quiero ahora buscar ayuda. Y ahí vemos la parte profesional, podemos buscar consejeros, psicólogos, buscar la ayuda necesaria para poder primero generar esa sanidad emocional. Y sobre todo ahora que estamos hablando en cuanto a compartir la palabra, esa sanidad espiritual. El testimonio que yo les cuento de esta persona que yo pude conocer, ella me dice que ella me comentaba y me decía, sí, yo fui donde muchos profesionales y sí me ayudaron, o sea, sí siento que me ayudaron para poder generar el poder amarme, porque había muchas circunstancias en mí, pude lograr arreglar muchas cosas, pero yo creo que lo que más me pudo ayudar es esa sanidad espiritual que tuve cuando pude conocer del amor de Dios. Miren esa gran diferencia.
Y por eso vemos que ahora necesitamos de alguna forma saber que sí hay posibles soluciones ante las circunstancias que podamos estar viviendo. Y otra cosa, ¿no? Que va también la parte de poder abrir nuestro corazón, como les decía, y poder contar lo que nos está pasando. Quizás el poder hablarlo va a ser de alguna forma algo muy positivo ante lo que esté Es viviendo. decir, expresar las cosas, eso es como llamémoslo terapéutico, y aquí yo creo que buscar una persona profesional, una persona que pueda guiarte, una persona que te pueda dar un consejo, una persona que pueda mantener muchas cosas de tu vida en reserva y que tú sabes que puedes confiar. Y eso, por eso yo menciono es algo terapéutico. Pero también recordemos que cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, realmente dice la palabra en 2 Corintios, el que está en Cristo, 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pasado queda atrás, el Señor Dios comienza a limpiar. Dios hace una labor increíble, o sea, Dios, yo digo que cada persona, y por eso estamos viendo personajes de la Biblia, cada persona que tuvo un encuentro personal con el Señor le marcó la vida, o sea, le marcó la vida. Las personas que tenemos la oportunidad, porque yo digo que es una oportunidad, de poder conocer de Dios, definitivamente que es algo, es como un milagro sobrenatural que puede pasar en cada una de nuestras vidas. Y vemos cómo el Señor puede levantar a esa mujer que pudo ser violentada, a esa mujer que para ella ha sido tan difícil durante todo este tiempo, pero en Dios sí hay un nuevo comienzo. Dios puede transformar cualquier situación difícil. Ok, ahora vimos una mujer en el Antiguo Testamento, mujeres que, bueno, vivió un abuso, vivió una dificultad, pero sabe que la Biblia también nos habla de hombres, no solamente se enfoca en la mujer, sino también hay abuso, hay dificultades también en los varones. Y hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 37. Es una historia de un joven, de José, José que fue vendido. Yo veo aquí un José que era un chico que desde muy pequeño fue rechazado. Toquemos ese tema acerca del rechazo. José no vivió un rechazo, escuche bien, de sus padres. Su padre lo amaba, y inclusive la Biblia que lo amaba mucho. O sea, era como, llamémoslo, no tanto su hijo preferido, sino era un hijo especial, porque ya era un hijo de la vejez también. Pero estamos viendo que también aquí vemos una actitud muy inapropiada. O sea, dentro de mi concepto está que hubo un papá que también, o sea, era su hijo especial, pero sí generaba como ese sentido de comparación. Y como rencilla entre los hermanos. El hijo que era el más amado, el más querido, y bueno, los otros hijos, ¿no? Y eso es algo que vivió mucho José. José tenía el amor de sus padres, pero tenía el rechazo evidente de parte de sus hermanos, un rechazo muy grande que llegó inclusive a generar odio. O sea, ese rechazo generó un odio profundo de sus hermanos hacia José. Entonces, aquí podemos ver que cuando hay una familia que es numerosa, cuando se le presta mucha atención a un hijo, y llamémoslo el hijo preferido, y a veces los padres dicen, no, yo no tengo preferido, yo los amo por igual a todos. Pero aquí en esta actitud familiar de la vida de José, Jacob yo creo que cometió, como tú dices, un error. Y esto creo que despertó, yo llamaría, sembró cizaña en el corazón de sus propios hijos. Tanto, como dices, que lo llegaron a odiar, lo llevaron y obviamente lo hicieron dar por muerto a José. Y ahí se desarrolló una historia. Vemos acá un joven que tuvo ese rechazo por los hermanos. Muchas personas hoy en día quizás se están sintiendo rechazadas, quizás por su propia familia, por sus hermanos. Esto del rechazo es algo que está ahí en el corazón, es algo que se produce, pero ¿cómo se reacciona ante un rechazo? Pues obviamente el mismo sentido de rechazo, ¿no? Genera esa baja autoestima, el saber que nadie, o sea,
él sabía muy bien, como digo, que su papá y su mamá había ese amor, ese afecto, pero el mismo hecho de sentirse rechazado por sus hermanos. Y ojo, José era un chico noble, él tenía buenos sentimientos, o sea, él no quería hacer nada malo, o sea, Es que el la culpa problema no era no de él. era de él. No, Sí, entonces no, ese para sentirse nada. de rechazo genera un sentimiento de culpabilidad, o sea, algo malo debo estar teniendo, o sea, y muchas veces quizás José se preguntó, pero yo no hago mayor cosa, yo no, o sea, yo no siento que haga algo malo, pero obviamente en ese momento no, en medio de autoanalizarse José, pues en medio de todos sus hermanos eran los que tenían el problema no era José, era ellos. Pero miren que yo creo que durante todo ese tiempo vemos, y por eso a mí me encanta mucho esta historia, porque vemos en José un jovencito que él definitivamente tenía tanto el amor de Dios, su padre le enseñó tanto, pero así, la palabra fue definitivamente ese pilar importante para él, fue ese motor que le impulsó, que en medio de todo muchas cosas pasaron en José, pero pudieron darse para bendición. Y quizás muchas de las personas que nos están mirando en este momento, vuelvo a repetir, puede ser que se puedan sentir así o tengan algún familiar o algún amigo cercano que quizás esté pasando por algo parecido, donde que se sienten un tanto rechazados por parte de los miembros de la familia. Quizás hay algunos que sí lo aceptan, hay un sentido de aceptación, pero quizás hay algunos que generan un sentido de rechazo y eso va a generar muchos conflictos, va a generar el que no haya acuerdos a nivel familiar y yo creo que sí que lo pasó muy mal el papá de José. Jacob, yo pienso que él siempre tenía que lidiar mucho con eso, él siempre tuvo que lidiar con esa actitud que obviamente era evidente de parte de los hermanos hacia José. Ok, ahora vemos acá algo interesante que podíamos acerca del dolor, del rechazo, las cosas, las pérdidas que se pueden estar viviendo o estés viviendo, pero vemos aquí en José que él siempre tuvo los principios y valores de su casa, los principios en la palabra, los principios del reino de Dios y que esto lo ayudó a mantenerse firme a pesar de haber llegado a Egipto, de haber acontecido muchas cosas de su vida, el ser vendido, el ser quizás por Potifar, la esposa de Potifar, fue ser seducido, pudo superarlo, él no se echó para atrás. No, yo veo acá algo que se menciona que es el estado de resiliencia, es decir, que a pesar de todas esas dolencias, crisis, dificultades tan fuertes que vivió él se mantuvo resiliente, es decir, no se desboronó, sino más bien tuvo confianza en el Señor, porque muchas veces encontramos acá que inclusive cuando estaba con la esposa de Potifar, cuando lo estaba seduciendo esta mujer, dice, yo temo al Señor, a mi Dios, y temo a mi jefe, o sea, es decir, le respeto, es decir, esos valores de casa, cómo ayudan y que nosotros como padres estamos llamados a fomentar los valores, ¿sí? Instruye al niño en su camino, cuando sea grande no se apartará de él. Los valores que nosotros estemos cultivando en nuestros hijos, tarde o temprano van a pasar una dificultad y se van a acordar de las enseñanzas de papá, de los principios de hogar. Ay, perdón. Algo que a mí escuchándote hablar, lo que más me impacta en la historia de José es que él siempre guardó como ese control de sus emociones. Hasta se ve mucho en cuanto a toda la historia de José, que él guardó mucho sus emociones, porque dice una parte donde que él ya se iba a presentar hacia sus hermanos, sí, o sea, él ya se iba a presentar, dice que él salió, dice que gritó, que se escuchó ahí en todo el palacio, pero dice que él gritó, o sea, él gritó porque obviamente estaba frustrado, estaba molesto, vinieron muchas cosas a su mente. Y yo creo que lo que más hace el Señor cuando nosotros le aceptamos a Él en nuestras vidas, cuando generamos que Él sea el motor de nuestras vidas, que Él sea aquel que nos dirija, que controle también, es que Él generó un gran sentido de perdón. Él aprendió a perdonar. Él aprendió a perdonar. Ojo, no es que yo creo que Él haya olvidado lo que pasó. Sí, porque yo creo que él siempre recordó durante muchos de los años, él recordó todo lo que pasó. Pero, ¿qué pasó en él? Él, es verdad, estaba frustrado y todo, pero él continuó, o sea, él avanzó, Y vemos este gran ejemplo que nos hace José, que José sí sintió ira, rabia, pero él tomó control de sus emociones.
Y yo creo que puede partir también ahí. Hay muchas personas quizás que ante muchas circunstancias, por eso nosotros estábamos hablando junto a mi esposo del poder compartir esta palabra de bendición, una palabra de esperanza, una palabra transformadora, es saber que hay muchas personas que muchas veces no llegan a los pies de Cristo porque tienen historias difíciles y dicen, no, yo no creo que mi vida va a cambiar. No creo que la situación que estoy viviendo vaya a cambiar. Que un Dios que tan perfecto pueda aceptar a alguien imperfecto. Exacto. Con todo mi pasado, con todo lo que he vivido, las cosas, las experiencias, la culpabilidad de errores que se cometieron en la vida. Y quizás uno, bueno, en mi vida sucede eso. Yo no creo que Dios me vaya a perdonar o que Dios se fije en nosotros. Como que uno se siente como muy indigno. Exacto, y como que pensamos que Dios solo mira a los santos. No, dice la Biblia que el Señor vino por los pecadores. Dice, vino a salvar el mundo, que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo. Escúchame bien. El Señor no vino a condenar al mundo. Quizás vemos en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después el versículo 17 me da es una teología de la cruz tan preciosa, tan cristológica, que dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Escúchame bien, si tú en este momento es la primera vez que estás escuchando un mensaje, te has sentido indigno, has vivido abuso, te has sentido con rechazo, ese rechazo en tu corazón, ese odio, esa falta de perdón, Jesús vino por ti. Por ti vino. ¿Sí? Dice que Dios vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A salvar al mundo. Dice que Él vino a buscar a los que estaban perdidos. Exacto. Y así como un día yo estuve perdido en el pecado, mi esposa estuvo perdida en el pecado, no nos sentimos indignos, pero cuando nos encontramos de frente con Jesús, Él nos dignifica. Él dice, no, yo no miro tu pasado. ¿Sí? Dios nos mira diferente. Dios nos mira no con nuestro pasado, sino que nos mira con lo que Dios quiere hacer, con lo que Él quiere hacer. Esta persona, este pecador, yo lo voy a tomar, lo voy a perdonar, lo voy a limpiar, lo voy a perfeccionar y lo engrandeceré, permítame decir así. Eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy contigo. Si de pronto alguien te invitó a este tiempo de compartir la palabra, siéntete digno delante de Dios y pide perdón. Hay que pedir perdón, pero también recordar que el Señor nos perdona y que vino para salvar al mundo. Ya más adelante, cuando sea su segunda venida, ya Él vendrá como juez justo, pero en este momento el Señor sigue perdonando y el Señor sigue lavándonos. Dice la palabra de Dios que podemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y vemos cómo estas historias de estas personas, igual como usted y como yo, pecadores igual, con diferentes circunstancias, pero que Dios tuvo, o sea, estas personas que aparentemente eran ordinarias, fueron extraordinarias en manos de Dios. Ahora, bueno, vemos esta situación de José. El Señor lo engrandeció, fue el primer ministro de Egipto, o sea, era un cargo importante, fue resiliente, perdonó. Algo que me gustó aquí es aprendió a controlar sus emociones, y eso es lo que muchas veces estanca la vida, eso es lo que hace el Señor. A todas las personas que han tenido propio. Sí, y el dominio propio que dice la palabra. Esa palabra de Dios definitivamente tiene que estar muy grabado en nuestros corazones. Y nosotros, por ejemplo, cuando hemos sido muy airosos, falta de control de la ira, tendemos a actuar de esa forma. Yo creo que lo que primero es el Señor empieza a transformar, obviamente si hay un corazón dispuesto a hacerlo. El Señor toma a estas personas y las transforma. Y vemos cómo genera que sí podemos el enojarnos, ¿no? Parte de nuestras emociones es sentir tristeza, enojo, pues parte del individuo. Parte del ser humano. Parte del ser humano, pero miren que cuando nosotros, por eso, ¿cuál es uno de los beneficios de aceptar al Señor en nuestro corazón? Uno de los grandes beneficios es que el Señor empieza a tomar control de cada área débil de nosotros. Y también es que nosotros le permitamos que tome control. Exacto. El que quiere, yo digo acá, es el Espíritu Santo, quiere obrar en nuestra vida, pero Él es un caballero.
y es permitirle que lo haga, ¿sí? Él no va a hacer algo que no queremos que se haga, ¿no? Él va a, si uno lo invita y le permite hacerlo, él lo hará. Ahora vamos a ver otra historia. Vimos primero a una mujer, ahora vimos del Antiguo Testamento, vimos a un hombre del Nuevo Testamento, ahora vamos del Antiguo Testamento, perdón, ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a ver una historia de una mujer en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Juan capítulo 4, habla Juan capítulo 4, acerca de la historia de una mujer de un lugar llamado Samaria, ¿sí? Un lugar llamado Samaria, un lugar donde Dios escogió a una mujer, decidió escoger a una mujer, llevarla a un lugar a sacar agua, y en ese momento que esta mujer va a sacar agua del pozo de Jacob, se encuentra con un hombre que transformó, fue un encuentro precioso de vida, pero nótese que en esta historia, usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 4, en esta historia vemos muchas características. Era una mujer de una vida difícil, dura, una vida donde ella nota cuando Jesús le dice, porque 5 esposos has tenido, 5 maridos has tenido, pero ni el que tienes ahora es tu marido. Ella se sorprende porque ella dice, tú eres profeta, porque descubre lo que hay ya en el corazoncito, ¿sí? Los discípulos quizá lo criticaron por verlo hablar con una mujer, peor de Samaria, porque según lo que dice el texto, entre samaritanos no se llevaban y los judíos. Pero cuando esta mujer se encuentra con él, le declara eso. Yo veo aquí una mujer con muchas dificultades, una mujer que quizás con muchos esposos, maridos, no dice esposos, ahí podríamos ir un poquito a escudriñar más el texto, relaciones, varias relaciones que pretendía llenar los vacíos de su corazón. Entonces, una pregunta quiero hacer, ¿por qué hay, tanto como hombres y como mujeres, que no perdonan en una relación y cuando termina ya inmediatamente se meten en otra relación? Y quizás a alguien, o se ha vivido esto, termina una relación, no pasaron meses para una sanidad, inmediatamente entraron en otra relación. Porque aquí Jesús le está declarando esto. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuál es la causa? Aquí miramos, ¿no? Varias parejas, ¿sí? Tanto Sí. poniendo aquí el pasaje bíblico de la mujer samaritana, donde como decía mi esposo, que el Señor pudo mirar, el Señor Jesucristo pudo mirar y escudriñar, él sabía definitivamente lo que guardaba su corazón. Y vemos cómo aquí en la mujer samaritana le pone, ¿no? Le dice las tantas parejas que ella tenía. Y cuando nosotros hablamos de aquellas personas, hombres y mujeres, que como que tienen muchas parejas, ¿sí? No pueden lidiar con la soledad, tiene mucho que ver con ese temor a la soledad. El temor a la soledad genera dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la persona es como que se siente, no puede, o sea, no puede lidiar con el hecho de estar sola. Entonces, por ejemplo, estoy con una pareja y quizás no funcionó, algo no fue bien, paso algún tiempo y vuelvo a estar con otra persona. ¿Es por qué? Porque no puedo estar sola, o sea, necesito estar con esa persona, inclusive puede haber el mismo temor y es como, no, yo quiero formar mi hogar, yo quiero tener mi esposo, mis hijos, o sea, esa necesidad por querer de alguna manera formar un hogar, es como que tengo que probar, tengo que ver, porque quizás la misma edad, el mismo hecho de la dependencia emocional que pueda tener. Y miren cómo también esta misma circunstancia, esta misma historia nos hace ver eso, porque yo creo que en el transcurrir de la vida que llevó la mujer samaritana, pues ella tenía varias parejas. No sé si el texto lo diga, si estas parejas de alguna manera eran hombres que ya tenían su compromiso, o sea, no lo dice. Aquí solamente pero estamos hablando que maridos has tenido, tenía que ahora que muchas no parejas. Es tu marido. Ajá. ¿Qué pasa con la mujer samaritana? En medio de todo, yo creo que ese corazón que ella tenía, sí era un corazón un poquito duro,
sea, era un corazón Sí. que de alguna manera no era sensible, ¿sí? Pero cuando el Señor le muestra, dice que Él es el agua viva, que Él le va a dar de beber un agua, que cuando ella tome esa agua, ella nunca más volverá a tener sed. Yo creo que ahí es donde convierte un corazón de piedra a un corazón sensible, Wow. a un corazón de carne, ¿sí? Porque solamente cuando empezamos a entender eso, generamos ya no tener una dependencia emocional, no decir yo necesito estar con él, necesito estar con ella, es que ella me complementa, él me complementa, por eso vemos todo esto de mi media naranja, o sea, vemos como eso, o sea, es como decir ese sentido de que yo dependo de otra persona para ser feliz, como un sentido de esa dependencia que tiene. Yo he escuchado es personas negativa. que dicen, yo sin él no puedo ser feliz, ¿sí? O de pronto puede ser que le haya golpeado, sea una persona agresiva, violenta, y lo hemos escuchado en consejería, en el ministerio. Dice, no, es que yo no puedo vivir sin él, yo no puedo vivir sin ella. ¿Por qué? O sea, yo veo acá, y quería preguntarte esto, ¿puede ser también algo de la infancia? Para poder querer como que sentirse amado, yo necesito que alguien me ame, quiero ser feliz, pero buscan la felicidad donde no está. Sí, sí podemos mirar también rasgos de personalidad. Y hay algo muy, muy curioso que pasa con la mujer violentada. La mujer violentada dice, no, es que yo no quiero, pongamos si hay abuso físico, si hay abuso sexual, donde vemos que ya hay una violencia, esa violencia se llama una violencia activa. ¿Por qué? Porque hay ya lo que tiene que ver con golpes. La violencia pasiva es la que el hombre o la mujer le hace la ley del hielo, le ignora, le hace sentir culpable. Ese es el maltrato psicológico, que es un maltrato más pasivo. Pero vemos a estas mujeres y les dicen, pero ¿por qué no le denuncias? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y dicen, no, porque yo no quiero quitarle el padre a mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos después se enteren que yo le metí preso. O sea, vemos que uno mirándolo desde afuera dice, pero no, ¿cómo puedes hacer eso? Quizás juzgamos la actitud de esa mujer, pero la mujer violentada, la que lo está viviendo, es algo muy difícil de procesar. Para ella, el sentido de libertad, porque eso es un encadenamiento total, no le permite tomar buenas decisiones, no le permite como avanzar, como tomar el control de su vida. Es por eso que nosotros hemos podido mirar, hemos podido escuchar testimonios de mujeres que han tenido estas situaciones, violencia física, sexual, emocional, han tenido todo este tipo de maltratos en su vida. Y es increíble cómo cuando conocen a Dios, cuando ponen su vida para que el Señor sea el que gobierne sus vidas, es increíble lo que Dios hace. Dios puede empezar a generar eso. Por eso yo creo que esta mujer samaritana, ella todavía no tenía ese sentido de conciencia sobre lo que estaba haciendo mal. Y vemos cómo esa mujer, la palabra de Dios lo dice, que ella después se convirtió en una gran evangelizadora. Wow, sí. Y yo creo que parte pienso yo que el instrumento que ella tenía era su gran testimonio. Yo creo que el testimonio de la mujer samaritana ayudó mucho para poder predicar a muchas mujeres, porque, ojo, había un antecedente en ella, y eso también es muy importante. Había un antecedente en la mujer samaritana. No creo que muchos estaban contentos de que ella empiece a predicar la palabra y de que lo diga. Yo creo que hubo mucho rechazo también por parte de la gente que estaba alrededor, porque obviamente iba a haber ese sentido de juzgar. Es que nomás desde el punto de los discípulos, que se sorprenden que hacen hablando con una mujer, y ella misma se sorprende porque ¿cómo es posible que yo que soy samaritana está hablando con un judío si nosotros no nos llevamos entre sí? Pero esas barreras no le importaron a Jesús. No, realmente no fue una barrera. Y eso le generó, por eso como decía mi esposo, generó un sentido de dignificarle. Y yo creo que la mejor herramienta que ella tenía era eso, lo que ella vivió. Y al ser ahora perdonada, amada por el Señor Jesucristo, ella se sintió amada, volvió, como digo yo, a tener ese corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón de carne que sienta. Ahí es cuando ella empezó a cambiar su vida. Tuvo un encuentro personal con el Señor que cambió. Por eso es importante, amigos, familia, hermanos que me están mirando. Por eso es importante compartir la palabra. Así es. Porque el compartir la palabra de Dios genera libertad. Hay muchas personas que pueden estar atados de muchas circunstancias, pero la palabra de Dios genera como esa claridad, como
esa claridad. Por eso vemos las personas que tienen varias parejas, que están como picaflor, dicen por ahí, Sí, es no porque se ese sienten hombre, conformes y esa están... mujer no puede lidiar con su soledad. Como les decía, hay una dependencia emocional que deberían empezar a generar análisis de que la felicidad no les va a dar la pareja con la cual tengan, sino más bien la felicidad es algo que tienen que empezar a buscarla, porque está dentro. Y esa felicidad que obviamente vemos en la mujer samaritana, yo creo que la encontró cuando tuvo ese encuentro con Dios. Perfecto. Entonces, recapitulemos. Vimos la primera, Tamar, ¿sí? Luego vimos a José, ya como hombre, tanto hombres como mujeres. Ahora vemos la mujer samaritana que fue dignificada, fue levantada, fue confrontada, fue perdonada, y ese perdón la llevó a compartir el perdón, ¿sí? De Jesús a otros, porque yo, según lo que se dice, y es real, para mí es real, la mujer samaritana, la mujer de Samaria, cuando fue a Samaria, empezó a ganar la casa porque a todos los llamó y se convirtió en la primera mujer misionera. ¡Wow! Y sabe que la historia de la iglesia de Dios, los primeros misioneros que salieron fueron mujeres a las Islas Bahamas. O sea, allá cuando comenzó más de 135 años, las mujeres que salieron fueron mujeres. Y mire el rol tan importante y el valor que el Señor da a las mujeres. ¿Cómo las dignifica? Tuvieron un pasado, todos tenemos un pasado, pero cuando venimos a las manos del Señor, cuando tenemos un encuentro con Jesús, el Señor nos hace útiles. Y yo le invito hoy que si tú has recibido el perdón del Señor, si tú te has sentido dignificado, dignificada por Jesucristo, es tiempo de salir. Ahora que ya mañana aquí en Cuenca el semáforo amarillo, ya van a cambiar muchas circunstancias, pero a través de las redes sociales, comparte el amor de Dios, mire lo que Dios ha hecho con mi vida. Este mes es el mes de la evangelización. Tenemos que aprovechar porque la gente hoy en día está, al estar encerrados, pero como estoy diciendo, estar en cuarentena, hay una sensibilidad a las cosas espirituales y necesitan escuchar una historia. Tú tienes una historia para contar. Tú tienes un antes y un después. Tienes una historia, el Señor puede transformar la historia. Y por último, vamos a otro personaje que a mí me encanta en la Biblia, que está en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, que es este hombre llamado Zaqueo. Un personaje muy interesante en la palabra del Señor, un hombre que era un recaudador de impuestos. Cuando tú vas a la Biblia y comienzas a leer, vas a encontrar detalles muy interesantes. Un hombre que por curiosidad se va y se sube a un árbol porque sabía que por ese lugar iba a pasar el Señor, por ese lugar iba a pasar Jesús. Era un cobrador de impuestos y yo tengo aquí un dato importante. Los cobradores de impuestos eran odiados, ¿sí? Y era principal entre los cobradores. Yo digo que era uno de los jefes que tenía sus sucursales en toda la región para cobrar impuestos. Pero esta característica de estos hombres eran judíos que trabajaban para Roma, entonces los judíos lo veían como un traidor, ¿sí? Era un traidor. Y yo no entiendo hasta ahora, viendo el texto, por qué Lucas pone y era pequeño de estatura. En otros textos, por ejemplo, con la samaritana, no dice su aspecto físico, con el ciego tampoco, si era rubio, si tenía ojos azules, no sé, pero precisamente Lucas en su escrito le pone el detalle y era pequeño de estatura, ¿sí? Debe ser por algo. Yo veo aquí un hombre que se sentía también rechazado, ¿sí? Él podía tener todo el dinero porque dice, y era rico, también dice el texto. Era un hombre pequeño, era un cobrador de impuestos y rico, obviamente, al cobrar los impuestos, era un hombre rico, pero sus riquezas no le sirvieron para ser feliz, ¿sí? Sus riquezas no le ayudaron a salir de muchas cosas. Podía tener todas las comodidades, tener sus sirvientes, tener quizás la comida de la mejor calidad, un hombre de gozar, pero había algo en Zaqueo, porque para ir a mirar a Jesús y ser tan atrevido
de subirse a un árbol y hacer el ridículo es porque algo estaba pasando en ese corazoncito, porque era pequeño de estatura. Algo estaba sucediendo ahí. Sabía que Jesús iba a pasar. La curiosidad lo lleva. Yo digo ahí, va a venir alguien importante. He escuchado de él. La fama de Jesús estaba promulgando por todo lugar. Llegó a los oídos de Zaqueo y dice, esta es mi oportunidad. Me he sentido rechazado de la gente. Siento algo en mi corazón. Mis riquezas no son nada. Yo quiero esa paz. Yo quiero esa tranquilidad. Yo quiero sentirme aceptado entre la sociedad. Y hace el ridículo y se sube en un árbol. Porque había y Jesús lo mira. Había una necesidad y yo creo que era como que no, este es mi tiempo. O sea, yo tengo que ver cómo hago, pero es como dentro de él había tal necesidad. O sea, yo creo que siempre él sentía eso, ¿no? El mismo sentido de rechazo, baja autoestima. Yo creo que siempre lo sintió. Sí. Pero yo creo que escuchó de Jesucristo. Escuchó. Y los milagros. Y escuchó y fue algo que le llamó la atención. Dijo, no, yo como sea debo conocerlo, como sea, pues ya voy a estar ahí paradito al lado, si él pasa, ojalá. O sea, yo creo que quizás él ni se lo imaginaba que el Jesús, que el Señor Jesucristo iba a estar pendiente. No, yo pienso que no. Él humanamente, yo creo que lo que él decía es, no, yo quisiera como verle, conocerle, de ese Cristo que habla. Pero miren cómo a veces el Señor, bajo su infinito amor, siempre en medio de todo lo que podamos nosotros haber experimentado, situaciones difíciles, siempre el Señor pone un tiempo perfecto para poder conocerle. Es que es increíble. Todos podemos recordar, las personas que tenemos la oportunidad de ya conocer al Señor, nos acordamos cuándo lo conocimos, nos acordamos cómo fue, nos acordamos quién fue el que nos compartió la palabra, quizás por medio de una alabanza, por medio de ir a una iglesia, por medio del testimonio que alguien nos dio. O sea, todos definitivamente es como que el tiempo del Señor es perfecto. El Señor no llega tarde, el Señor es puntual. Jamás, y yo creo que en Zaqueo, definitivamente el Señor fue puntual. Sí. O sea, era llegó en el ese tiempo, momento indicado, llegó en el tiempo lugar indicado. Que era importante porque iba a tener un encuentro con Zaqueo. Exacto. Y vea que a pesar de todo esto, quizás era un hombre muy criticado y todas esas cosas, pero cuando va y baja y se va y le dice, Jesús, yo quiero ir a tu casa, lo critican a Jesús. ¿Cómo es posible que vaya a posar en casa de un hombre pecador? Aquí yo veo que Jesús se autoinvita, ¿sí? Las críticas, él se autoinvitó, tenía un plan perfecto con Zaqueo. A él no le invitaron. Él se autoinvitó. Ahí vemos que dijo, yo quiero ir a tu casa. Y eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Hoy quiere venir a nuestra casa. Él se está autoinvitando. Él está dando un tiempo para que nosotros podamos ser transformados, y lo renovados. Que dice la palabra de Dios, dice, serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Ese pasaje bíblico me hace así la piel. ¿Por qué? Porque es una gran verdad. ¡Wow! Cuando uno conoce del Señor, definitivamente no solamente cambia uno, cambia la generación, o sea, cambia de ahí todo lo que va a venir en el futuro va a ser cambiado. Y se sintió tan confrontado, no tanto confrontado, sino que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, llegó tanto a su corazón que tocó sus fibras más profundas y él se arrepintió, tomó de sus bienes y le devolvió a los que le había 4 veces, le restituyó. Él se sintió restituido y restituyó a otros. Zaqueo, un hombre muy noble, o sea, yo creo que en medio de toda esa gente que estaba ahí y cuando el Señor Jesucristo le dice, oye, yo quiero ir hoy a tu casa, a él no le interesó sea el que le critiquen, no le critique, él estaba buscando esa bendición y la halló, ¿verdad? Y es una gran verdad. Por eso a mí me encanta mucho el pasaje bíblico que habla en Apocalipsis, porque es una gran verdad. Dice que el Señor siempre va a estar a la puerta, siempre, Él va a estar a la puerta, siempre. Y dice que quien escucha, ¿qué va a hacer? Va a abrir la puerta y el Señor entrará. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos y somos sensibles al golpe del Señor. Sí, y algo que tú dijiste ahí, era noble. Sí. Era noble ese cascarón
de cobrador de impuestos, de persona de riquezas, era una armadura fuerte, pero el amor del Señor, al verlo a sus ojos, quebrantó esa armadura y se vio su corazón noble. Porque llegar y decir, yo me imagino a Zaqueo, buscó el dinero, yo no sé dónde tenía escondido. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y salir a darle y pagarle y devolverle. Yo que la gente se burla diciéndole, un cobrador de impuestos pagando impuestos a la gente. Pero no le importó porque su nobleza, yo creo que ese cascaroncito allá se rompió, ese corazón duro, ese corazón de maltrato, de burla, ese corazón quizás de una baja autoestima por ser pequeño, sí, hasta la parte física. Por eso yo decía y ponía aquí, nótese que Lucas coloca y era bajito de estatura. ¿Por qué no con otros encuentros que tuvo Jesús no colocó su parte física? Pero sí, aquí sí lo resaltó. Yo creo que Zaqueo tenía eso. Y quizás un baja autoestima por su estatura. Podía tener riquezas, comodidades, todo, pero necesitaba el amor del Señor. Necesitaba que el Señor viera lo profundo, rompiera ese corazoncito y era un hombre noble y pudo restituir. Y Zaqueo hasta el día de hoy es recordado. Mire esos encuentros, el tema es vamos a hablar. Tú y yo, mi esposa, tenemos una historia de vida que podemos contarle a todos. Cuando el Señor sana nuestro corazón, cuando el Señor nos perdona, ya nuestra historia de vida, nuestro pasado, lo vemos diferente. Ya lo que hayamos vivido, el Señor lo sana. Y el Señor, todo lo que para nosotros quizás fue malo, el Señor lo convierte en una bendición. El Señor puede convertir tu historia, puede convertir tu pasado, puede convertir tu dolor, puede convertir tu desesperación. Si tú entregas hoy tu vida al Señor, Él puede convertir toda esa circunstancia para bien, para bienestar, para compartirle a otro y decirle, soy una persona perdonada, soy una mujer perdonada, soy un hombre perdonado, soy un hombre diferente. Y hoy yo quiero invitarte que si estás ahí, es la primera vez que estás viéndonos a través de este medio, puedas aceptar el amor del Señor. El Señor vino por pecadores, no vino por justos, ¿sí? Y yo creo, como dice la misma palabra en Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay justos en la tierra. Pero fue que vino Jesucristo. El Señor dijo que no da vida eterna. Jesús puede cambiar tu pasado. Jesús puede tomar tu dolor y comenzar a transformarlo en bendición, ¿sí? Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo pasa. Y algo que quiero compartirles es que nuestro Señor Jesucristo es tan directo. En los encuentros que nosotros vemos aquí, Él fue directo. Él fue, pero así, Él conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que nosotros queremos, Él sabe hasta lo más íntimo. ¿Por qué? Porque ahí está la omnisciencia del Señor. Miramos cómo Dios y su infinita misericordia, Él está ahí preocupándose por cada una de nuestras vidas. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, con cada una de estas personas, vemos cómo Él de forma directa, fue donde la mujer samaritana y de forma directa. Fue donde Zaqueo y fue directo. Wow, el Señor siempre va a usar a alguien que nos hable de forma directa. Dios usa a muchas personas y quizás muchos de los que me están viendo ahora, quizás ustedes en algún momento de sus vidas siempre estaban contando su testimonio, siempre estaban diciendo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Quizás ha pasado tiempo, ustedes quizás ya no lo están haciendo, pero queremos animarlos en esta noche, que ustedes puedan volver nuevamente a escarbar por ahí su testimonio, que estaba por ahí guardadito, y que ustedes puedan expresar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Cuando uno cuenta su testimonio de vida, el testimonio, la historia personal que uno ha tenido, hay muchas personas que quizás se pueden identificar con lo que nos ha pasado y podamos ser de bendición. Y quizás si esas personas todavía no conocen del Señor, pues vamos a orar mucho por ellas, porque es un tiempo para poder buscar del amor de Dios. Yo quiero contar, para terminar y para orar por ustedes, una historia, y yo podría decir mi historia. Hubo un tiempo en mi vida que yo era un joven, un hombre que
tuve mucho dolor en mi corazón por causa de una pérdida. Mi vida colapsó, un hombre con mucho rencor, con mucho odio en mi vida, en mi corazón. Pero un día vino Jesús, un día me encontré con Jesús, un día me encontró el Señor y Él perdonó mis pecados, transformó mi vida. Ahora soy un hombre que podría decir, yo sí puedo decir que soy feliz, porque la felicidad no depende de las cosas físicas, la felicidad está en Jesús. Yo creo que el hombre sí puede ser feliz. Ahora soy un hombre restaurado, soy un hombre dignificado, soy un hombre que me siento perdonado y por ese perdón y por ese amor que recibí del Señor, hoy le sirvo y lo hago de corazón. Sirvo al Señor porque Él me perdonó. No tendría cómo pagarle, es que no hay algo para decir, Dios, mira, te pago por eso, no. Yo creo que lo más grandioso que nosotros podemos tener es al Señor en nuestro corazón. Aquí encontramos algo que es este pequeño cuadro, no sé si lo vemos acá, creo que no se ve muy bien, ¿sí? Pero aquí encontramos una historia interesante de que vivimos realmente en un mundo quebrantado y muchas veces queremos salir de ese mundo quebrantado a través del dinero, a través del alcohol, a través de las drogas, a través de llenar un vacío con una relación amorosa, pero eso no nos va a sacar del mundo quebrantado. Quizás ahí a veces vemos el dolor o lo que vivimos y volvemos a caer en lo mismo. Pero Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos restablecer nuestra comunión con Dios y llevarnos a su perdón. Ahora yo te invito que Jesús, hoy tú lo invites a tu casa, tú lo invites a tu vida y que el Señor sea tu rey. ¿Vas a decir algo? Sí, yo también quería, así como mi esposo pudo hablar algo cortito acerca de su testimonio, yo también quería comentarles. Hubo una vez en mi vida donde que también había mucho ese sentido de autosuficiencia, ¿sí? Como que uno desarrolla mucho cuando uno esté quizás estudiando en la universidad, el mismo hecho de capacitarse a nivel académico genera pensar solamente en uno, es como que se centra en uno y lo que yo tenía era eso. Tendía mucho para mí, yo no creía mucho en el formar un hogar, en tener hijos, porque lo más importante para mí era más la parte profesional. Entonces yo estaba más que centrada en mi propia vida y eso generaba estar apartada del Señor. Pero cuando el Señor vino a mi vida, sí, él empezó a, yo tenía, sí, era otro, él me dio un nuevo propósito. Gracias a ello generó ese sentido de esa seguridad que aparentemente yo puedo haber sentido que lo tenía el Señor. Definitivamente con el ya creo que sobre todas las cosas generó y la persona que el Señor me iba a dar para poder formar un hogar. Y ahí ven como estamos en deuda todavía. Porque uno diría, Dios mío, Dios ha hecho tantas, y yo hablaba con una señora, ha hecho tantas cosas por mí que hasta no sé cómo decirlas. Es tanto el amor que le tenemos y yo creo que es más un sentido de gratitud, ¿sí? Tenemos una gran gratitud de que el Señor pueda haber llegado a nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a orar. Como decía, todos tenemos una historia. Usa tu historia para contarle a otros de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios puede llegar a hacer en tu corazón. Así que vamos a invitar hoy, yo te invito a que hoy puedas aceptar a Jesús, permite llegar a cada familia, Señor. Este es un tiempo de servicio en tu palabra. Este es un tiempo de compartir tu amor. Este es un tiempo, Señor, de que muchos, Padre eterno, necesitamos de tu presencia. Te pido, Padre, por cada persona que nos está mirando hoy, cada persona que nos está viendo, Señor, cada persona, Padre, que necesita conocer ese amor precioso tuyo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret
que tú traigas restauración, que tú traigas perdón, que tú traigas renovación, que tú traigas restitución, Señor, a cada persona que nos está viendo. Si tú estás ahí en tu casa escuchando este mensaje, dile, Señor, hoy yo te entrego mi corazón, hoy yo te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, Señor, te entrego mi familia, te entrego todo en tus manos, Señor. Tu palabra dice que vengamos a ti si estamos cansados, si estamos agobiados, porque tú, Señor, nos das descanso. Y quizás hoy estás cansado. Hoy quizás dijiste, cuando pregunté, ¿eres feliz? Quizás tú dijiste, no soy feliz. Quizás tienes a Jesús y aceptaste un día a Jesús y estás diciendo, no, aún aceptando a Jesús no soy feliz. Hoy dile, Señor, yo quiero ser feliz. Padre, nuestra felicidad no depende de nuestro salario, del trabajo, de la comodidad, como saqueo del dinero. La felicidad está allá dentro de ti, Señor, de tu corazón hacia el corazón nuestro. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú traigas esa restitución y esa vida eterna. Dile, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Te pido, Señor, que me perdones de todo pecado. Te pido, Señor, Padre, que pueda aprender tu palabra, crecer junto a ti, que mi familia te conozca, que mis vecinos te conozcan, que las personas que me encuentren en el camino te conozcan. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás enfermo, yo te pido que levantes tu mano y donde estás, Señor Padre, oramos hoy por sanidad. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que hemos sido sanos por tus llagas, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, tú sanaste a muchos enfermos y el día de hoy tú sigues sanando, Señor. Tú sigues sanando, restaurando, Señor. Padre, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo entre nosotros, Señor, sana nuestros cuerpos, Señor, sana nuestras dolencias. Ponemos al Ecuador, ponemos a este precioso país, ponemos a las personas que están enfermas, Señor, en este momento con esta pandemia. Ponemos a los médicos, enfermeras, Señor, todos los que están al frente de la batalla, para que tú les des sanidad, para que tú les des fortaleza y para que tu gloria se establezca en esta nación. Bendecimos al Ecuador, Señor, porque es una tierra buena, deseable, es una tierra fructífera, Señor, y con mucho, Señor, mucha gente, Dios, que compartirá tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar ahí. A todos los que están presentes, amigos, Dios los bendiga. Que el Señor sea guiando sus pasos. Si tienes algo más que decir, puedes decirlo ahora. Aprovechar este tiempo para poder compartir con ustedes.